Hola a todos, David aquí. Quizá muchos de ustedes ya han visto este cuento y saben de qué se trata. Es un duende que trata de ayudar a una chica convirtiendo la paja en oro. Y pues tiene sentido, ¿no? Pero ustedes se han preguntado por qué el duende quiere un bebé y por qué el nombre del duende le quita los poderes al duende. Y en últimas, ¿por qué un duende? Pues en este video te lo voy a contar y para darte un adelanto te digo, el duende eres tú. Hoy vamos a ver uno de mis cuentos favoritos de los hermanos Grimm. Es para mí un cuento muy simple, pero que refleja la dificultad de la experiencia humana y además trasciende las épocas. Se trata de... No, otra vez. Ok, la tercera es la vencida. Rumpelstiltskin. Vamos a empezar con un resumen y luego vamos analizando los símbolos que lo componen y vamos viendo cómo se relacionan estos símbolos con la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, empecemos. La historia empieza con un malentendido entre el molinero y el rey, porque pues el molinero va y le dice al rey, metafóricamente, es que mi hija sabe transformar la paja en oro, y el rey todo como, cierto, yo necesito ver eso, mejor dicho, quiero verlo esta misma noche, y donde sea mentira, mejor dicho, los castigo con la muerte o una cosa así. Por supuesto, la tarea es imposible, pero por fortuna un misterioso duende ofrece una ayuda por ahí a cambio de algún objeto de valor. Y bueno, dado que la joven no tiene ninguna otra opción, acepta el trato y le ofrece un collar al duende. Y entonces de esa manera, el duende transforma la paja en oro. Pues al otro día el rey atónito dice, wow, esto es una maravilla, quiero que lo vuelva a hacer una vez más. Y entonces pues llega el duende esa misma noche otra vez, misma cosa, y dice, bueno, yo a cambio de algo. Entonces ya le da un anillo y el duende transforma de nuevo otra vez la paja en oro y ya. Entonces el rey regresa y pues queda obviamente maravillado porque cómo es posible. Entonces esta vez dice, bueno, quiero que lo haga por una tercera vez y no solamente eso, sino que al final de esto yo me voy a casar con usted, le dice a la joven. La tercera y última noche llega el duende, aparece de nuevo, pero entonces en este momento ya la chica no tiene nada, no tiene joyas, no tiene nada con ella. Entonces el duende le dice, bueno, vamos a hacer un trato. Yo hago mi parte del trato, pero a cambio usted me da el primer bebé que tenga con el rey. ¿Le parece sí o no? ¿O qué quiere hacer? Entonces claro, la chica pues no está desesperada, ya no sabe qué hacer. Entonces pues listo, dice sí, de una, sáqueme de esta. Entonces bueno, así lo hacen, el rey se casa con la joven, ahora princesa, y listo. Un año después, la princesa, la reina, ahora tiene su primer hijo y entonces, pues, adivinen qué, reaparece el duende a pedir, pues, que se complete con su parte del trato. Entonces la reina intenta renegociar ahí, no, que mi hijo, y entonces le ofreció riquezas y todo eso, pero el duende que no, que solamente quería al bebé. Y bueno, ya con tanta insistencia, pues el duende dijo, listo, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar 3 días para que adivine, 3 noches para que adivine mi nombre. Y si lo adivina, ya nos deshacemos del trato. Pero si no, pues seguimos y yo agarro a mi bebé. Y entonces, pues la chica acepta, ¿no? Entonces la chica obviamente le pide ayuda al rey y el rey despliega toda su fuerza por el reino y pide que le consigan todos los nombres de duendes que se conozcan en todo el reino. Se colectan esos nombres y la reina los va recitando durante 2 noches al duende, pero sin suerte, no le atina. Ya para el tercer día, unos de los súbditos del rey se fueron por allá y encontraron al duende cantando su nombre y ellos pues lo agarraron, pero casi se les olvida. Entonces igual ya se lo dicen al rey, el rey se lo pasa a la reina y la reina pues venía diciendo todos esos nombres y al final, ya cuando no tenía ninguno otro, le suelta el nombre que le dieron, Rumpelstiltskin. Y el duende simplemente se desaparece y se desvanece por completo y ya. Y ahí el bebé y la reina y el rey vivieron felices por siempre. Ese es el cuento. Bueno, ya con este resumen podemos hacer el análisis. Entonces hay que aclarar primero que pues hay muchas versiones de este cuento y yo voy a tomar las que son como más recurrentes en la mayoría de las versiones, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a identificar los símbolos y metáforas que se usan en el cuento. Entonces lo podemos clasificar de diferentes maneras. Una manera de clasificarlo es, primero tenemos a las personas. Entonces tenemos al papá, a la hija, al rey y al bebé. También tenemos el ser mágico, que es el duende. Tenemos objetos, tenemos la paja, el oro, el anillo y el collar. Y tenemos por último ya el nombre del duende. Entonces veamos uno por uno a ver qué es lo que significan estas cosas. Entonces vamos a empezar con el padre. El padre pues representa eso, a los padres que están orgullosos de sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Es un señor trabajador, pertenece a la clase trabajadora. Y pues él ve en su hija eso, la promesa del futuro, el orgullo, todo lo bonito, y por eso alardea tanto de sus talentos ante el rey. Y pues es básicamente igual que lo haría cualquier padre, ¿no? En la vida cotidiana ven a sus hijos y alardean mucho que mi hijo le va muy bien en el colegio, que está haciendo de la práctica de deporte o de la cosa de música, de arte, no sé. Y lo muestran ese orgullo. Ese orgullo es un poco de doble filo porque ponen esa visión de la sociedad, esa presión de la sociedad en los hijos, ¿no? Entonces los hijos crecen sintiendo que tienen una responsabilidad de mostrarle al mundo, a la sociedad, a
sus padres lo que son, lo que pueden ser, que dicen lo que son. Y bueno, eso en el cuento lo podemos ver claramente en la hija. Entonces miremos la hija. La hija, como decía, pues representa eso, el potencial de juventud, y es la promesa de lo mucho que puede ocurrir en el futuro. Es un símbolo del proceso de transformación, de lo que se puede desarrollar un talento a pesar de, o quizás debido a, pues, las enormes presiones que nos imponen en el mundo. Pues como vemos, la joven está dispuesta a llevar el peso que le puso su padre, incluso si eso significa confrontar su posible desdicha, ¿no? Cuando el padre dice metafóricamente que ella convierte la paja en oro, pues porque ella es una chica diligente y muy trabajadora, pues pone a la joven en la posición de demostrar que es así. Ahora, en la vida cotidiana no es que los padres esperan que los hijos literalmente conviertan la paja en oro, pero pues muchos tienen altas expectativas, ¿no? Y quisieran que sus hijos salgan adelante, pero entonces los hijos ahora sienten esa necesidad de cumplir esas expectativas. Y pues por esa razón sacrifican muchas de sus horas de juventud para sus prácticas deportivas, académicas, artísticas, para dedicarse a eso, para satisfacer a esa sociedad. Y bueno, pero entonces, ¿quién es la sociedad exactamente? Bueno, pues para eso vamos a ver entonces ahora al rey. El rey es un símbolo complejo, así que prepárense, porque por primera parte representa los valores más altos de una sociedad. Y como lo vimos en el cuento de El ahijado de la muerte, que si no lo han visto les pongo ahí los enlaces, las diferentes sociedades proyectan sus valores, a que de hecho son constructos abstractos, en las estructuras sociales vigentes, que son un poco más tangibles, ¿no? Entonces podemos entender algo complejo a partir de algo más simple. Eso es lo que es una metáfora. En las sociedades medievales, los reyes se asociaban con las virtudes porque estaban encima de la escala social. Y pues de la misma manera en muchas religiones del mundo, en la egipcia o incluso en las mesoamericanas, algunos de los gobernantes se consideraban directamente descendientes de Dios. Y eso es algo que incluso se ve en la política de hoy por hoy. Hay gente a la que se le considera casi como si fuera bendecida por Dios, una cosa así. Hay que tener en cuenta que estos son símbolos metafóricos. Eso quiere decir que el símbolo no corresponde directamente con la realidad. Recuerden, simplemente funciona como una manera de entender algo tan abstracto, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, las personas de la realeza, aunque representen las virtudes, de todas maneras, ellas no tienen, a manera individual, no tienen nada que les sea inherentemente más ético o más moral. De hecho, pueden cometer actos éticamente cuestionables, por lo menos, y puede ser cualquier tipo de violencia con cualquier ser humano. Bueno, por otro lado, debido a ese alto estatus en la sociedad, el rey representa la mirada juzgante de la sociedad. El rey encarna ese juez social que los individuos sienten la necesidad de satisfacer. Y es precisamente eso lo que ocurre en el cuento, ¿no? Entonces el padre alardea frente al rey, que resulta ser la sociedad, y este le devuelve esa mirada de juicio, esa necesidad de satisfacerlo. Dime que es verdad. Muchos pensadores ya han identificado esto y lo han nombrado de diferentes maneras. Es lo que Freud llama el superyo, es el gran hermano de Orwell, es el panóptico del que refiere Foucault, es lo que hace el dios judío-cristiano, o incluso es la muñeca en el primer juego del calamar, ¿no? Esa mirada juzgante. Es un juicio que indaga, ¿qué ofreces tú? ¿Qué contribuyes? ¿Qué estás haciendo para llegar a este estatus alto de la moralidad y ser aceptado? ¿Y qué estás haciendo para complacerme? Esta dinámica se ve representada en narrativas y prácticas religiosas, ¿no? Los sacrificios para satisfacer a los dioses, como el Caín en la Biblia, por ejemplo, o los tan conocidos rituales indígenas aztecas, son ejemplos principales de esta dinámica. Pero pues en el día a día lo vemos en las prácticas cotidianas, ¿no? Los chicos traen buenas notas a sus padres, los empleados traen resultados a sus jefes, y como en el caso del cuento, los padres pueden alardear de las notas de sus hijos. Bueno, entonces como pueden ver, el rey es un símbolo complejo. Ahora nos queda la última persona, que es el bebé, pero vamos a dejar ese por un momento y vamos a saltarnos a uno de los más interesantes. Vamos a ver al duende. ¿Quién o qué es el duende? El duende representa la fuente de inspiración que llega en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Es esa fuerza, ese impulso que emerge de nuestros sentimientos negativos. La tristeza, la soledad, la rabia, la angustia, el miedo, la desesperación. De esas emociones pueden surgir expresiones poderosísimas y formas muy impactantes de arte. Y así como existe el duende como fuente de inspiración negativa, también existen pues sus contrapartes, ¿no? Que son las musas. Que las musas eran personificaciones griegas de las fuentes positivas de inspiración, lo que producían pues las expresiones hermosas, ¿no? Y justamente la palabra música viene de eso, de musa. Sin embargo, en este cuento pues las musas realmente no juegan ningún papel, así que no vamos a ver nada más de ellas.
En cualquier caso, el duende como fuerza de inspiración negativa solamente aparece cuando se pasa por momentos difíciles, ¿no? Y esto queda representado también metafóricamente en su visita al anochecer. Eso también lo podemos ver en cómo la luna se pone roja cuando él aparece, ¿no? Y esa misma idea la podemos ver en las ilustraciones de Goya, que se llama El sueño de la razón produce monstruos, y la idea es eso, pues que en la oscuridad, en la noche, aparecen los fantasmas del pasado, o el monstruo bajo la cama, nuestros miedos y ansiedades. Y sí, es cierto que las hadas madrinas también se aparecen a veces por la noche en el valle sombrío del alma, pero resulta claro de todas maneras que el duende no ayuda desinteresadamente, como pues sí lo haría las hadas madrinas. Todo lo contrario, el duende hace trueques, hace pactos faustianos, ¿no? Que también se conoce como el pacto con el diablo, una cosa así. Él ofrece sus servicios por un precio. Al principio el costo es bajo, pero a medida que se recurre a él, el precio va creciendo y pues resulta cada vez más y más caro, ¿no? Y bueno, lo obtenido sí es cierto que es bastante valioso. Y de hecho no sobran los casos de artistas, actores y músicos que han producido obras espectaculares e impactantes, tomando inspiración justamente de esos momentos difíciles de su vida. Y muchos de estos artistas le deben tanto a sus duendes que pues no logran pagar su deuda y terminan en posiciones un poco de sufrimiento y dolor, e incluso llegando a pagar incluso con sus propias vidas. Entonces, en últimas, el duende es una personificación de las emociones y las experiencias de uno mismo. El duende está aquí, el duende eres tú. Pero bueno, bajémosle un poco la intensidad de esto y hablemos ahora un poco de los objetos. A los objetos los podemos clasificar en dos subgrupos, los objetos de transformación y los objetos de intercambio. Vamos a ver los objetos de transformación primero. La paja. La paja es el residuo del trigo. En ese sentido es material de bajo contenido nutricional y aunque tiene algunos usos como fuente de alimento y cobijo para animales de granja o incluso para material de construcción como techos o canastos o sombreros, es un producto que se considera bastante básico y quizá bajo de valor, por lo menos por comparación con el oro. Que el oro, a propósito, ese sí resulta un poco más bastante obvio, es un metal precioso de alto valor, el oro representa la riqueza, el oro representa lo más valioso. Entonces, pues eso, querer convertir la paja en oro es querer convertir algo de muy poco valor a algo de extremado valor. Y sí, la fuerza creadora humana puede crear arte a partir de lo que de otra manera se considerarían más materiales cotidianos. Y pues en paralelo tenemos los objetos de intercambio. Tenemos al anillo y al collar que pues representan eso, ¿no? La moneda de pago para los servicios obtenidos. La moneda debe tener algún tipo de valor ya establecido, ¿no? Entonces las joyas en general, por estar hechas eso de metales y piedras preciosas, ya traen algo de valor. Por eso no es de extrañar que eso sea lo que la joven use para pagarle al duende. Por lo menos durante las dos primeras veces, porque la tercera vez, en cambio, la inflación hizo de las suyas. Así que pues eso, vamos a ver ahora sí el bebé. El bebé. Por una parte, los bebés suelen ser las personas más preciadas para la madre. Ocupan el lugar más alto en la escala de valores. No hay cadenas, no hay anillos, no hay ningún tipo de riqueza que se pueda poner por encima del valor de un hijo. Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Por qué intercambia al hijo si es tan valioso? Pues justamente porque la princesa estaba desesperada y el duende se aprovecha de esa debilidad. La joven no logra calcular justamente el tipo de trato que está haciendo. Es decir, el bebé no es un problema presente. De hecho, ni siquiera existía. En cambio, la posibilidad de morir, esa sí era bastante inminente. Y la verdad es que a nosotros nos pueden pasar este tipo de cosas muy parecidas constantemente porque subestimamos o no calculamos bien el valor de las cosas en el futuro para subsanar necesidades pues inmediatas, ¿no? Como con el experimento del masmelo, en que le ponían a unos niños a decidir si querían un masmelo ahora o dos, si esperaban un rato, y algunos de los chicos agarraban el primer masmelo sin esperar al de más adelante. Es muy similar cuando le dicen a uno, mire, haga la tarea ahorita y quizá tiene buenas notas después, o incluso ahorre plata ahorita y verá cómo tiene plata en el futuro. Es muy difícil realmente calcular ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues volviendo al cuento, pa' colmo, el bebé es un príncipe, de nuevo, es decir, es el heredero de la corona, de nuevo es la representación más alta de la sociedad. Entonces el bebé ya no es solamente únicamente valioso para la madre, sino para toda la sociedad. El bebé representa el futuro de toda la sociedad, ¿sí? Entonces la apuesta aquí es altísima. Pero bueno, ya con esto entonces llegamos también a lo más crucial, el nombre.
El nombre es el símbolo más importante de todos. No extraña que sea justamente este el misterio principal, que sea lo que destruye el poder del duende y que en últimas pues es lo que le da el título a este cuento. Los nombres representan la identidad de las personas. No solamente es lo primero que decimos cuando nos presentamos ante alguien, sino que pues cada nombre está cargado con todo lo que nosotros somos, ¿no? Los nombres tienen significado. Existen diccionarios de nombres de personas para los padres, para ponerle nombres a los bebés. Y los nombres pues eso, evocan las fortalezas y las virtudes de las personas que lo portan. Además es que los nombres están atados a lo que nombran. Cuando nombramos algo lo hacemos manifiesto, lo invocamos, lo traemos para acá. Tanto así que muchas culturas tratan con mucha delicadeza algunos nombres, ¿no? Digamos, hablando sobre alguna persona o sobre el mismísimo diablo, la gente dice, si lo mencionas, se te aparece, ¿no? Entonces, hablar de las personas muertas, por ejemplo, puede considerarse inapropiado. Y esta relación nombre-persona afecta tanto a la cultura cotidiana que en muchas religiones incluso mencionar los nombres de algunos dioses se considera tabú. Y pues también está en la cultura popular, ¿no? Porque está, pues, por ejemplo, en Harry Potter, aquel que no se puede mencionar y cosas como esas, ¿no? Y por si fuera poco, el acto de nombrar, de usar las palabras, nos da control y poder sobre los fenómenos. Entonces, por ejemplo, al aprender el nombre de las cosas, podemos hablar de ellas. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los bebés, que cuando aprenden el nombre de la palabra pelota, por ejemplo, pueden hacer que les traigan una pelota que ni siquiera está en su ambiente. En ese sentido, los nombres nos permiten manipular nuestra realidad. Y en cambio, cuando no sabemos las palabras de las cosas, es como si no existieran, como que no tenemos conciencia de ellas. Entonces miren, por ejemplo, que nosotros en español tenemos el verbo estrenar, que significa algo así como ese periodo de tiempo en el que empieza uno a usar una prenda u objeto nuevo, ¿no? Y hasta algún punto en el futuro muy próximo, ¿no? Muy cercano. Ese concepto en inglés no existe, no hay un verbo equivalente en el inglés para eso. Así que conceptualmente, por lo menos, el evento estrenar no existe para los angloparlantes. Y pues por eso es que es tan chévere como aprender más y más palabras como para acceder a más realidades, ¿no? Aprender a poder saber cómo acceder más áreas de la realidad, ¿no? Y bueno, el tope ya es que a los nombres les hemos dado tal poder que incluso pensamos en que los dioses crean el mundo con la palabra, ¿no? Dicen por ahí, por ejemplo, hágase la luz y se crea la luz, ese tipo de cosas. La palabra, los nombres tienen un enormísimo poder, son poderosísimos, pues. En el cuento, el duende no se presenta ante la joven con su nombre, él simplemente llega en un momento de vulnerabilidad y ofrece pues sus servicios. Y pues al no revelar su nombre, no le revela tampoco su identidad. Y eso quiere decir que la joven pues obtiene ayuda de alguien que ni siquiera conoce, no sabe quién es el que lo está ayudando, no tiene control sobre ello. Entonces cuando el duende regresa a cobrar y la reina intenta renegociar justamente el trato para que no le toque pagar con su bebé, la nueva condición es que adivine el nombre del duende, nombrar al duende, nombrar para ganar control sobre los padecimientos iniciales. Eso es lo que es. Pero es que el nombre no es nada común, así que es casi imposible obtener para lograr ese objetivo. Y pues para colmo, le da pues únicamente 3 días máximo, ¿no? Al terminar ese plazo, esa bomba de tiempo destruirá la estabilidad pues del reino. Porque pues de verdad hay casos en los que si no se identifica a tiempo un padecimiento, este es capaz de cobrar la vida de las personas, ¿no? Pues sobre todo como en casos como de múltiples casos de depresión, ¿no? Pero bueno, en todo caso, bajo las órdenes del rey, los soldados encuentran el nombre por allá recóndito, se lo dicen a la esposa y ella le dice el nombre al duende. Pues así con eso logran acabar el acuerdo. Y es que sí, en diferentes momentos, en diferentes sociedades se ha pensado que al identificar la dolencia por su nombre, esta pierde su poder. Entonces, por ejemplo, Freud, el psicólogo fundador de la terapia psicoanalista, decía que en el momento en el que el paciente identifica aquello que lo aqueja, pues se logra curarse. Y pues una situación muy similar, aunque quizá mucho más elaborada, es lo que ocurre pues con la medicina actual. Cuando el doctor nos diagnostica, logramos una especie como de calma, como que se diluye un poco la duda, ¿no? Y con ello un poco de la dolencia, ¿no? El diagnóstico nos permite saber cómo entender lo que nos pasa. El nombre alivia la piquiña de la duda, como diría Peirce. Al saber un diagnóstico podemos decir, es por eso que me duele, es por eso que yo soy como soy. Ese es mi padecimiento. La palabra nos permite darle sentido y justificación a nuestro sufrimiento. Aunque aquí hay que hacer una clarificación. Esa sensación de control no es completa. El
propio Nobel de Física Richard Feynman dijo alguna vez que el hecho de que sepas el nombre de algo no significa que lo entiendes o que lo dominas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, puede que tú sepas el nombre del teorema de Pitágoras, pero eso no significa que tú lo domines, que lo entiendas, ¿no? Y de la misma manera, tú puede que sepas el nombre de alguna condición mental, como el TDA, por ejemplo, pero eso no significa que tú sepas ni qué es, ni que lo sepas dominar ni lo controles, ¿no? Entonces, quizás simplemente encontraste el nombre para tus pesares y ya. Y entonces, en ese caso, nombrar es apenas eso, el primer paso. Después habría que requerir todo un espíritu investigativo para indagar sobre cuál es el fenómeno a profundidad y, si es posible, extraer algún tipo de conocimiento práctico, ¿no? Para sanar, digamos. Entonces, así, de ese sentido, un diagnóstico simplemente nos ayuda a eso, a orientar nuestra percepción, pero ya la terapia nos ayuda a explorar y entender la condición mental o física que nos aqueja para quizá, eventualmente, poder hacer los ajustes que están en nuestro control para solucionar esos padecimientos. Ok, concluyamos. Entonces, ¿a qué llegamos? Pues eso, como seres humanos estamos sujetos a las influencias de que nuestro entorno impone sobre nuestras emociones, nuestra psique, nuestros actos y nuestras decisiones. Y esas experiencias, esas imposiciones nos sirven como fuente de inspiración. Y pueden ser fuentes de inspiración buenas o malas, y las clasificamos, las personificamos como buenas o malas según sea el caso, ¿no? En muchos casos, el producto puede ser algo de muchísimo valor, pero también el costo puede ser muy alto, ¿no? Y entonces, si sabemos nombrar lo que nos queja, podemos lograr recuperar eso que perdimos, eso que sacrificamos quizá. Y bueno, pues quizá también sea buena idea canalizar nuestras emociones difíciles a través de la creación, por ejemplo, para convertir eso, la paja, en oro. Pero también hay que asegurarnos de que identificamos y tratamos las dolencias antes de que consuman nuestras vidas. Y pues ahí lo tienen, Rumpelstiltskin. El poder de nombrar aquello que nos aqueja nos libera de su dominio y nos devuelve el control. Estoy segurísimo de que me faltaron muchos detalles, así que si notaron alguno, pónganlo en los comentarios, ya saben. Y pues no puedo, por ejemplo, evitar pensar que esto también tiene que ver con Beetlejuice, como cuando, pues es como lo contrario, ¿no? Como en este caso es como invocar a esa fuerza inspiradora negativa a partir del nombre, pero bueno, no sé, eso ya dará para cualquier otro video. Pero bueno, de todas maneras, por el momento, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado y pues nos vemos en alguna otra oportunidad. Chao.